Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo está, Raúl? Buenas noches. Bueno, les presento a Mara Betiol. Mara Betiol es presidente de la UART, de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted la conoce, ha estado muchas veces en el programa, ha participado en Expo Estrategas muchas veces en nombre hablando en nombre de la UART, y lamentablemente estábamos hablando del tema de la judicialidad, ¿no? Pero antes de entrar a ese tema, ¿no? Que hablábamos de eso, ¿no? Cuando se va a parar esta escandalosa, porque ya es escandalosa judicialidad que está afrontando el sistema. Eso lo hablamos después, pero contanos los datos positivos que tiene el sistema, que son muchos, ¿no? Claro. En cuanto a la reducción de la mortalidad laboral, las prestaciones, la reinserción de los trabajadores, contanos eso. A ver, es la fase más positiva del sistema, toda aquella que tiene que ver con los servicios y los beneficios que otorga a los trabajadores, a las empresas, a quienes se accidentan. En lo que es alcance de cobertura estamos en el máximo histórico, casi 10 millones de trabajadores, 9,7 millones de trabajadores cubiertos en tiempo, en forma, morosidad muy baja. En materia de prevención también se avanzó muchísimo, el índice de fallecidos continúa con una marcada baja, acumulando casi 70% de caída. Esto quiere decir que dejaron de morirse en el ambiente laboral más de 7.000 personas. Impresionante. Y en materia de accidentes también ha habido una baja desde el 2008 para acá del orden del 30%. En materia de beneficio, es decir, las prestaciones que se dan o las indemnizaciones que se dan cuando ocurre un accidente, también ha habido una mejora sustantiva. A partir de la reforma del 2012 se actualizan en forma automática todas aquellas sumas que estaban fijas en pesos. Y después hay otra porción que se actualiza conforme los salarios. Hoy por hoy esos valores fijos en estos 3 años de vigencia de la norma se multiplicaron casi por 5, ¿no? Entonces son incrementos prestacionales muy grandes, más prevención, mucha gente bajo la cobertura. Esos son todos los datos positivos. Lo mismo en materia de reubicación laboral, cuando una persona se accidente y queda con una incapacidad permanente, también se dan prestaciones para que pueda volver a la vida laboral. Eso es un trabajo importante que hace la CRT, que no sé si tiene tanta Quizás no difusión. es el que más se conoce, pero digamos 2/3 de las personas que quedan con incapacidad son reubicadas laboralmente en su mismo puesto o en otro puesto de trabajo. Sí, realmente es un sistema que ha tenido un resultado positivo extraordinario, pero tienen encima el tema de la judicialidad, y uno de los problemas ocultos que ha heredado o menos conocidos que ha heredado el nuevo gobierno es este explosivo sistema de riesgo del trabajo con esta judicialidad. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Claro, o sea, la otra cara de todos estos servicios y beneficios es por el lado de los juicios. La verdad que este año de nuevo se espera otro incremento del orden del 22%, casi 105.000 demandas nuevas. Entonces no se condice con estos beneficios y con el nuevo marco normativo que se aprobó en octubre del 2012, intentando dar respuesta que se reglamentó en abril del año pasado recién. 2014, tuvo distintas fases, pero digamos es una norma que es nuevo. Claro, es nuevo, intentó dar respuesta a todas las objeciones de constitucionalidad que tenía el sistema. Entonces, la verdad es que uno espera que la cantidad de demandas baje, o sea, como consecuencia de este nuevo marco normativo, los mejores beneficios. La última palabra hoy la tiene el Poder Judicial, ¿no? La medida que unifiquen criterios en cuanto a la aplicación de esa reforma, sea por la utilización del baremo, por cómo se interpreta la aplicación del RIPTE y demás, debieran... Por ahí pasa la judicialidad, a ver, ¿por qué es lo que pasó? Porque se suponía que se había hecho todo, vos te estás diciendo, se escuchó a todos y se hizo una reforma como para darle respuesta a todos los agujeros, entre comillas, que podía tener el sistema. ¿Y qué pasó? ¿Por dónde Ahora hay nuevas interpretaciones sobre cómo se aplica lo que está previsto en esa ley. Entonces, eso da origen a nuevas demandas, nuevos planteos, al existir diferentes interpretaciones, los diferentes juzgados de todo el país. ¿Es solo un tema de interpretación? Interpretaciones de diferentes cuestiones, exacto. Increíble. Entonces, la palabra, nosotros decimos, la tiene el Poder Judicial en sus máximas instancias, sean cortes provinciales o la misma Corte Nacional, ¿no? Sacaron ahora un aviso con la imagen de un carancho, con el título también, que dice carancho, ¿no?
la publicación de la UART alerta a toda la población sobre todo este tema que estamos hablando de la judicialidad que sufre el sistema. El mensaje, digamos, no dicho explícitamente en el aviso, pero es que si algo no cambia de esto que estamos charlando, el sistema va a la quiebra o está en mala, digamos, hay que tomar una decisión. Corre peligro, es decir, si uno tiene en cuenta que por año se fijan 60.000 incapacidades, hoy estamos teniendo casi el doble de demandas judiciales. Entonces, la verdad es que no es un sistema preparado para administrar ese tipo de cosas. Es un sistema cuya cobertura es de letras grandes, muy inclusivo, muy integral, no ameritaría demasiadas dudas o interpretaciones alternativas, con lo cual la persona tiene que estar cubierta dentro del sistema y no necesariamente acudir a la justicia, ¿no? Porque hace acordar el famoso aviso de principios de los 90, ¿no? No aseguramos más riesgos de accidentes del trabajo. Sí, muchos. Y a partir de eso fue el puntapié inicial para el nacimiento de la nueva ley de riesgos del trabajo, de la cual vos sos coautora, ¿no? Definitivamente cuando vimos ese aviso dijimos, bueno, es una alerta, a la verdad que quisimos poner a todos los operadores, es decir, el sistema así no podemos poner seguir. sobre aviso a la población de un tema del que venimos hablando hace ya varios años en distintos eventos y en distintas organizaciones, instituciones. Y estamos llegando a grados que ya son inadministrables para nosotros. Entonces ahora, necesitamos ¿hay alguna señal de cambio en la justicia? Porque parece que todas las esperanzas están cifradas en estas interpretaciones que hagan las Cortes Provinciales o la Corte Suprema. ¿Hay alguna señal en el sentido ese de hacer nuevas interpretaciones que permita frenar la judicialidad? Han habido diferentes fallos en algunas cortes provinciales, por ejemplo, respecto de la no retroactividad en la aplicación de la norma. Pensamos que estamos en ese periodo, o sea, aprobada la reforma hace 3 años, se dieron una serie de juicios, por los tiempos que maneja la justicia ya deberíamos estar en instancias superiores. Claro. Así que debiera ser el momento en el cual se Ustedes no están pidiendo que cambie otra vez la ley, ¿no? Me imagino. No. Pensamos que, desde el punto de vista normativo se han hecho diferentes reformas. Esta reforma del año 2012 fue fruto de un acuerdo entre las cámaras empresarias y los sindicatos. Fueron 3 años discutiendo. Sí, más también, porque se empezó a trabajar desde el año 2004, hubo diferentes reformas parciales. Y esta se dio un aumento prestacional muy importante, se dio una respuesta al tema de la opción. Entonces, la expectativa que teníamos todos de trabajar en esto era que con estas mejoras el sistema podía salir adelante sin tanta judicialidad. Mara, se dice que la UIA, la UART y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo estarían solicitando una reunión conjunta con la Corte Suprema de Justicia. ¿Es así? ¿Y cuál sería el planteo que le llevarían a la Corte? No, nosotros simplemente institucionalmente hemos solicitado una entrevista, veremos si eso se concede en algún momento. La verdad es que simplemente queremos poner de manifiesto la situación actual del sistema. Me parece que hay un tema de gravedad institucional que bueno, obviamente lo amerita, ¿no? Que lo amerita, porque la verdad es que son muchos los beneficios que están en juego, digamos, o sea, la cobertura de casi 10 millones de personas, la caída de los accidentes, el aumento de beneficios que ha tenido la gente en este sistema. Sí, el gobierno, digamos, la administración kirchnerista que se está yendo siempre lo ha avalado. Lo ha ponderado. Lo ha ponderado también, es decir, que claramente hay un punto que está centrado en el Poder Judicial. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos charlando. Muchas gracias. No se vaya, ya volvemos. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y les espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa.
Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Estamos en Público Económico conversando con Mara Bettiol, que es presidente de la UART, de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bueno, Mara, nos habíamos quedado hablando de la litigiosidad abrumadora y estábamos hablando de este acercamiento que podían llegar a tener si les daban la audiencia con la Corte Suprema. Te saco de este tema. Está relacionado en este contexto de litigiosidad. ¿Hay algunas ART que quieran retirarse del mercado y que no sepan cómo hacerlo, pero que ya dicen, no, yo así no, pero más? No, a ver, hubo una serie de compañías que vendieron, otras que han ingresado. En general los grupos internacionales se han ido y ha habido un ingreso de grupos nacionales, de prepagas. Sí. Me parece que no, que ese proceso ya se dio, y la expectativa de nuevo de todos los que conformamos la UART es que esto en algún momento se resuelva. O sea, tenemos esa expectativa, pensamos que los beneficios que da el sistema, la atención que da el sistema lo merece, así que... Igual que si alguien se quiere ir no puede, digamos, eso lo digo yo, pero con el tema judicial no se puede retirar del mercado. La UIA ha manifestado que está alarmada por incrementos en los seguros de riesgo del trabajo de hasta 400%, dice la Unión Industrial Argentina. A través de un comunicado de prensa detalló que en algunos casos la alícuota llega a superar el 10% de la masa salarial. A ver, puede ser que haya casos puntuales. Hoy el sistema tiene una alícuota del 3,5%, es 20% más del valor que había operado en octubre del 2012 cuando se dio la reforma, que era el valor estimado de impacto de la reforma. Es decir, que en promedio estamos en un valor de alícuota razonable. Lo que no quita es que haya casos más extremos que por siniestralidad o judicialidad, que es un factor que a veces no está tan presente en las empresas. O sea, la reforma esta lo que hizo fue despejar la problemática de las empresas en forma directa, es decir, la acción civil, que eran las demandas que recibían los empleados en forma directa. Entonces ya no va para el empleador, sino que toda esa litigiosidad se redireccionó a la ART. Entonces hoy por hoy es una problemática por ahí que está más alejada de la empresa. Sí, la empresa ya no lo vive, ya no lo vive, porque no lo tiene más. Le parece que está resuelto, pero bueno, las ART se informan los juicios, es importante esto también tenerlo presente, porque bueno, son juicios que hacen los diferentes trabajadores que están o que se han ido de la empresa. ¿Y la ART se lo informa al asegurado? Se le informa al empleador, al igual que los siniestros. Entonces, muchas veces es un dato que a lo mejor no es tan seguido en algunos casos y se provoca la sorpresa cuando llega la comunicación de alícuotas o el aumento de precios. Pero siempre está muy vinculado, el mercado sigue siendo muy competitivo. Con lo cual, digamos, hay información siempre en las bases de juicios y de siniestralidad que permite acercar el precio a lo que realmente se... Por el lado de los precios y de las alícuotas, ¿se podría llegar a compensar esta creciente siniestralidad o es medio imposible? Porque vemos, no queremos hablar acá mucho de los resultados técnicos, pero vemos que hay problemas malos en ese sentido, lo que está revelando que hay como una tarifa insuficiente, una prima insuficiente, ¿no? Es que nadie, a ver, si uno tiene en cuenta que estas tarifas se fijan con un año de anticipación, nadie podía estimar que este año, sobre los valores ya muy altos que teníamos litigiosidad, se incrementaba a su vez un 22%. Se había pasado suficiente tiempo para que lo retroactivo no pegara y demás. Pero la verdad es que sí, se vuelven a incrementar la frecuencia, la cantidad de juicios y a su vez la gravedad de los juicios. Los valores de los juicios también aumentan. Hoy estamos en un valor por punto pagado por el sistema alrededor de 12-15 mil pesos, que es más alto que cualquier otro sistema de resarcimiento en nuestro país, ni que hablar hacia afuera. Los abogados y las aseguradoras de riesgo patrimonial les dice, el punto de incapacidad de riesgo del trabajo nos levanta la vara para el resto. La vara. Por eso digo, no hay un problema prestacional, no hay un problema de cobertura, es una pena que esto se judicialice tanto, ¿no? Sí. Debería quedar la instancia judicial para los casos más extremos, para aquellos casos que no son la generalidad de los casos.
Te lo preguntamos en el corte, ¿cómo está funcionando el tema del el nuevo beneficiario que son las empleadas domésticas? Con normalidad, digamos, hoy no hay ninguna particularidad, se cumplen los diferentes presupuestos que se habían realizado conforme a esto, así que con normalidad, digamos. ¿Cápitas cuántas son? Alrededor de 350.000 cápitas. 350.000. ¿Y cuál quedaría como para entrar? En su momento hablaron de los autónomos, digamos, el contexto no... Autónomos no está. A ver, lo que no ayuda es el contexto de litigiosidad. Nos pasaba lo mismo que con domésticas, o sea, uno prefiere que todo ese ruido que genera la judicialidad esté resuelto para... incorporar nuevas cápitas al sistema. Exacto. Claro. Bueno, Mara, la verdad, sinceramente espero que haya un poco de racionalidad. Esperamos que también. Y puedan tener, digamos, un acercamiento con el Poder Judicial y que puedan ver cómo descomprimen esta problemática. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mara Betiol. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. Tener el mejor seguro da tranquilidad incluso al que lo vende. Conoce todos nuestros beneficios para asesores de seguros. Elegí Provincia Seguros y forma parte de una compañía profesional, íntegra y humana. Llámanos o ingresá en provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. El estudio Gustavo Costas y Asociados, un estudio jurídico con más de 25 años al servicio de la industria aseguradora, especializado en la atención de mediaciones, juicios y recuperos en seguros generales y RT en todo el país. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con el abogado Marcelo Rodríguez, que es socio del estudio Costas y Asociados. Gracias, Marcelo, por estar acá en Pool. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, y vamos a seguir hablando de riesgos del trabajo. Conversábamos recién con Mara Betiol y habíamos charlado había un punto importante para las aseguradoras, que es el recupero. El recupero de siniestros en riesgos del trabajo. Contanos un poco cómo está funcionando esto. Mira, hay gran parte de los siniestros que ocurren en la vía pública, ya sea en ocasión de trabajo, porque el empleado sea un chofer, un cadete o una persona que trabaja en la vía pública, o en aquellas ocasiones entre el trayecto de la casa del trabajador y el trabajo, o al revés, que son los llamados accidentes in itinere. Estos siniestros, que ocurren en gran cantidad respecto de la totalidad de los siniestros, escapan un poco de la prevención que puedan hacer las aseguradoras de riesgo respecto de la forma de que no ocurran, digamos, ¿no? Sabemos que los accidentes de tránsito poco pueden hacer las aseguradoras, más que participar en alguna campaña de prevención vial o dictar algún tipo de norma para el trabajo en la vía pública de aquellos asegurados, pero lo cierto es que intervienen terceros, ajenos a esa relación laboral, ajenos a ese contrato de seguro, que muchas veces realizan hechos dañosos, y las RT tienen que pagar el siniestro igual, digamos. El más común es un accidente de tránsito en el que participa un trabajador, ya sea, como dijimos, porque estaba yendo o volviendo del trabajo o porque se dedica a trabajar en la vía pública. Y entonces se recarga esos siniestros, esa obligación de la SRT, y nada pueden hacer para evitar ese siniestro. Pero ¿qué pasa? Paralelamente la ley les otorga una posibilidad de recuperar o repetir esa suma abonada de ese tercero responsable. Hay que ver si existe un tercero responsable identificable, si hay solvente, y hay situaciones que verdaderamente la responsabilidad o la culpa del accidente es propia del trabajador, tampoco ahí se le puede recuperar a nadie, digamos, ¿no? Pero en el caso que exista un tercero responsable, las ART tienen una acción de recupero que establece la propia ley,
Y es una acción que normalmente se realiza contra una aseguradora de riesgos generales, tal cual, digamos, ¿no? Porque ese tercero, digamos, propietario de un auto, se encuentra asegurado en una compañía de seguros generales y contra esa compañía la RT va a dirigir su reclamo. Nosotros en el estudio hace más de 15 años que hacemos ese tipo de tarea, diversas RT nos han confiado ese trabajo y vemos que es una herramienta importante para la CRT a la hora de paliar el pago de estos siniestros. Hace un ratito habló Mara y estuvieron hablando de la creciente litigiosidad y judicialidad, y se han disparado los valores que tienen que pagar la CRT por donde cada tienen siniestro. Además, bueno, lo que decíamos, que el resultado técnico ya se está resintiendo mucho. Y bueno, acá tienen un elemento, tal vez de una magnitud no tan importante como lo que tienen que pagar, digamos, ¿no? Seguramente lo que tiene que pagar la RT no va a ser de la misma cantidad de lo que puede llegar a recuperar o repetir. Pero es un elemento importante. Las RT tendrían, la mayoría lo están haciendo, digamos. ¿Están todas las RT, digamos, ponen una estructura para el recupero? Sí, todas las RT hacen recuperos. Algunos los hacen de forma interna en la propia RT, otros confían a estudios como nosotros u otros que se dedican a este tipo de tareas, pero lo cierto es que las RT han visto ya hace rato que esta es una fuente de, por lo menos, de recuperar algo de lo que tienen que pagar. Una correcta administración de esta cartera de recuperos le va a permitir paliar en parte, obviamente no en la totalidad, en parte lo que tienen que pagar por el siniestro. Siempre estamos hablando de accidentes de tránsito. Sí, normalmente son accidentes de tránsito. Hay algunos accidentes en el que hay participación de terceros, pero no es un accidente de tránsito, pero la gran cantidad se trata de accidentes de tránsito. ¿Y hay una posibilidad más fácil de recupero? Es decir, litigar, una aseguradora litiga contra la otra. Mira, una de riesgo de trabajo contra riesgos generales, es un poco ¿no? como la suerte de los recuperos o de los reclamos que se presentan por cualquier accidente de tránsito. Todos conocemos que hay compañías del sector que les interesa transar la cuestión rápido para sacarse una reserva de encima, para no tener un siniestro más, y lo atienden por ventanilla o en la etapa de mediación. Y hay otras, las menos, creería yo, que no tienen esa intención de transar el asunto y de sacarse el lío, sino que patean la cuestión para adelante. Y ahí la RT irá a litigar como cualquier particular que litiga contra una aseguradora de ramos generales. Con la misma suerte. Con la misma suerte. En líneas generales, no sé, el 80%. En la atención, en la ventanilla. Pagan tiempo y forma, pero... Claro. Sobre todo que paga, pero hay un porcentaje de aseguradores que no paga, digamos, ¿no? Dentro de la tramitación extrajudicial, si se quiere, nosotros advertimos que el reclamo que hace una RT a otra aseguradora es tomado de una manera un poco diferente al que hace un particular. En primer lugar, porque no se está inventando ni inflando ningún reclamo. La RT lo único que va a hacer es repetir todo lo que pagó. Claro. Y lo que pagó, lo pagó porque la propia ley se estableció que tenía que pagarlo. Pero a veces se complica igual el trámite. ¿Y qué autonomía tienen ustedes para trabajar? Digamos, ¿les pasan el caso y ustedes lo arman? ¿Hay un equipo interno con el que ustedes trabajan? Mira, depende un poco del cliente. Hay clientes que nos entregan una carpeta en donde ya está identificado el tercero. Está sabido que hay responsabilidad del tercero. Nosotros tenemos abogados en el estudio que se dedican a ese recupero directamente. Hay otros clientes que nos entregan una cartera más cruda, si se quiere, en el que nosotros mismos tenemos que analizar primero si existe responsabilidad de un tercero y si ese tercero cuenta o no con una aseguradora que lo pueda respaldar, o que si no cuenta con una aseguradora tal vez sea... Es decir, que hay compañías que todavía es más incierto el escenario donde están. Quieren empezar a recuperar, pero no saben bien algunas están muy acostumbradas a hacerlo y otras no tanto, pero todas son conscientes que deben hacerlo. Deben hacerlo porque, como ya te dije, hoy, como hablaron ustedes hace un ratito... Sí, el porcentaje de siniestros in itinere es importante dentro del sistema de riesgo de trabajo y claramente ahí no hay posibilidades de prevención de ningún tipo. Ninguno. Desde el punto de vista del empleador ni del RT. ¿No? Seguro. Y bueno, dentro de ese porcentaje hay algunos que son recuperables o repetibles y otros que no, porque, como ya te dije, son
es culpa Sí. exclusiva del trabajador, o el tercero es insolvente, o no cuenta con aseguradora. Pues si estamos hablando que se cae en la vía pública porque por el mal estado de las calles, Bueno, si digamos, existe, ahí se puede accionar, se puede accionar contra la municipalidad. con la municipalidad. En ese caso, sí. ustedes hacen Cualquier tipo de tercero, puede ser la municipalidad, un estado provincial, el estado nacional, un particular. Sí. Como cualquier accidente, se trata como cualquier accidente de tránsito o como cualquier accidente en la vía pública. Siempre que exista un tercero responsable. Sí. Y el recupero en organismos públicos es más difícil. Es más lento. Es más lento, es Eso más seguro. difícil porque los organismos públicos no tienen la orden de transar ningún tipo de siniestro. Ahí sí es solamente juicio, digamos, no existe. Es como con una aseguradora que uno se presente, haga un reclamo o vaya a la mediación. Ahí es Pero todo debe para haber largo. siniestros que lo ameritan, ¿no? Sí, seguro, hay siniestros grandes que lo ameritan y recuperar. Después hay que ver, tendrá que estar en el presupuesto para pagarlo, pero bueno, va a la suerte de cualquier juicio que uno quiera hacerle al Estado también, ¿no? Tal cual. Bueno, Marcelo, la verdad, un placer que hayas estado en el programa. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo bloque. Le agradecemos, como siempre, la compañía y lo esperamos el próximo martes, 10:30 de la noche, perdón, a las 11 de la noche, acá por Metro. Gracias por estar ahí.